Yo hice mi exposición, o sea, hice mi trabajo con mis propias palabras, de una manera que se entienda que todo lo que leí, todo lo que investigué, hice mi, hice mi análisis personal con mi palabra y lo hice textualmente, porque es un tema un tanto, ¿no?, que hay que analizar un poco para abundar o hablar sobre o exponer sobre lo que estamos, sobre lo que vamos a trabajar, sobre lo que estamos presentando. De una manera que entre los temas que vamos a tocar está lo que es el sistema territorial. El sistema territorial no es más que el crecimiento, y se pudiera decir de cierto modo que también es el desarrollo de una sociedad. La población, la actividad, el medio físico son las componentes principales para la construcción social que esta hace referencia. Durante muchos años el sistema territorial ha sido un hecho que se irá formando inexorablemente. La ordenación, aparte de la ordenación, ¿no?, aparte de hablar de lo que es el marco territorial, también se producen otros cambios, es decir, surgen otras profesiones que complementan el sistema territorial. Perdón. Eh, Entre ellas se encuentran las siguientes profesiones, como la agricultura, la artesanía, el comercio y los guardianes. Todo esto abarca lo que es un sistema territorial, pero más aún también se añaden otros factores muy importantes, como las divisiones territoriales. Entre ellas se encuentran los espacios de comercio, los espacios residenciales, los militares, religiosos, agrícolas e industriales. Entonces tenemos un esquema, ¿no?, que nos muestra que la población, las actividades, el medio físico son las componentes principales tal vez del sistema territorial. Entonces, eso es las tres principales, eh, las tres principales cosas que tiene un sistema territorial. La población se refiere a los seres humanos, las actividades son los trabajos que ejecutan, y el medio físico ya todo lo que es el medio ambiente. Entonces, en otro orden también está la formación del sistema territorial. La formación del sistema territorial no es más que el proceso evolutivo del hombre. Esto viene pasando desde la aparición del ser humano, que se fue organizando desde los trabajos más primitivos, que era ganadería, agricultura. El manejo se vio reflejado hasta en el uso del suelo. Hicieron de una forma u otra la destinación de los terrenos para cada actividad. Y junto con eso se da de una manera empírica, si se pudiera decir, una formación del sistema territorial. La formación del sistema territorial para ese momento, fuera de lo que es el uso del suelo, ganadería y agrícola, trae consigo también lo que es una figura superior, que se puede definir como la parte religiosa, la parte comercial. Se produce en el intercambio o producto agrícola, los chamanes o guardianes, quienes protegían sus bienes, y de esa manera se da lo que es el proceso de formación, que hoy en día existen millones de organizaciones, pero esta es muy básica, aún no existe y fue parte fundamental de la función territorial. Eso es todo que tenemos una imagen de lo que uno formó en aquel momento primitivo, de la tierra, cómo la cultivaban, la ganadería, también cómo la dividían, cómo había las casas, cómo estaba la parte religiosa. ¿Sabes? De esa manera la formación del sistema territorial en aquel entonces, y hoy en día también. Aparte de que hay otras organizaciones, también existe esa que es muy básica. Entonces, el siguiente tema, que no hace referencia a la estructura, a la imagen, al funcionamiento y evolución del sistema territorial. Yo puedo decir que el sistema está íntimamente relacionado con cada uno de estos términos: la estructura y la imagen, que es el exterior del sistema territorial. O sea, del sistema territorial, la parte exterior es la estructura, la imagen, ya todo lo que es el medio ambiente desarrollado, más allá del verde, no de la estructura física, ¿no?, más el funcionamiento, que es la parte no tanto visual, pero sí perceptiva del sistema territorial, es decir, la forma en que evoluciona el sistema y el mecanismo de control que le permiten las circunstancias cambiantes, porque el objetivo de todo sistema es permanecer.
en otro orden, sistemas territoriales paradigmáticos. Generalmente se refiere a los siguientes políticos administrativos de un país, homogéneos formales, que no es más que el área de extensión no es más que el área de extensión de la identidad cultural de un país. Funcionales, que es una relación recíprocas entre lugares estratégicas, que no es más que la búsqueda de potencial del área de extensión. O sea, cuando se refiere a lugares estratégicos, es la búsqueda del potencial del área de extensión. Tenemos una imagen de lo que es la división política administrativa, como también tenemos una imagen de identidad cultural. En las divisiones territoriales se encuentran diferentes tipos de culturas o entidades, de una manera que se van desarrollando. Sí. En el siguiente tema tenemos lo que es el modelo territorial. El modelo territorial lo sencillo es erróneo, lo complejo es inútil. Sería la idea utilizada para buscar equilibrio en el modelo. El modelo viene siendo una imagen simplificada de un sistema. El modelo territorial es aplicable a cualquier nivel de la jerarquía, entes citadas en cualquier momento, al pasado, el presente o el futuro. Las actividades son oblicuas, llenan todo el espacio, no hay recintos sin actividad, porque son estas quienes definen el carácter de cada zona urbana, rural o infraestructural. En términos de hábitat, el modelo territorial propone la utilización de criterios morfológicos en el proceso de significación estructural. Esto explica desarrollar el tejido urbano, consolidado ejes radiales y transversales, considerando la densidad y la diversidad de estructura edilíptica. Para debatir acerca de criterios territoriales, a la vez que aporta un marco que orienta la definición de políticas y toma decisiones, por eso es conceptualizado como un proceso, no una idea cerrada aquí y ahora hacia el mañana. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Andújar González. Hoy le voy a hablar sobre dos temas de bastante importancia en lo que es el sistema territorial. Estos dos temas se titulan de la siguiente manera: evolución tendencial del sistema territorial y evolución planificada del sistema territorial. Entonces, primero vamos a hablar sobre la evolución tendencial del sistema territorial y lo que implica. En todos los sistemas territoriales existe una relación causal y una interrelación dialéctica que nos permite entender o comprender el problema que determina el conflicto entre las actividades socioeconómicas, los sectores de actividad y las propias actividades en instituciones públicas, que es por la confluencia de competencias sobre un mismo espacio a causa de la fragmentación de la administración pública en las complejas sociedades modernas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los sistemas territoriales. Una interrelación dialéctica que nos permite comprender un determinado conflicto entre agentes, sectores, entre actividades, instituciones públicas con competencias sobre un mismo espacio, fragmentación o descoordinación. Entonces, ¿cómo se logra poder resolver estos conflictos en una evolución tendencial del sistema territorial? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los conflictos se suelen resolver en beneficios de un interés privado.
del más fuerte, de que con una visión a corto plazo no hay una forma de participación o no se maneja con transparencia, carente de participación y carente de transparencia y una visión a corto plazo. Corresponden estas características de una evolución tendencial sin intervención voluntaria. Entonces, esto nos da como un resultado un sistema territorial insatisfactorio e insostenible, lo que trae como consecuencia un sinnúmero de características que la vamos a definir a continuación, que nos indica las debilidades de una evolución tendencial de un sistema territorial. Entonces, la ausencia de la planificación pública conduce a un sistema territorial indeseable, caracterizado por estos elementos, por estas características: un desequilibrio territorial, desintegración del espacio, de su uso, de su desvertebración social, disfuncionalidad entre las actividades, exposición a riesgos naturales, inaccesibilidad al territorio, mezcla y superposición superposición desordenada de uso de suelo, desintegración de los recursos territoriales, degradación del ecosistema, tanto de su paisaje como su ambiente. Y por último, un marco de calidad de vida inadecuada. Entonces, como referente a estas características, quiero poner como ejemplo la figura número 2, donde nos muestra un sistema territorial de dos caras, de modelos de desarrollo totalmente diferentes. El primer ubicado al lado derecho de la imagen representa un proyecto de estilo de desarrollo basado en la industria, en los servicios, mientras que del lado izquierdo es un estilo de desarrollo basado en la agricultura. Entonces tenemos dos entornos que responden a características y a uso de suelo totalmente diferentes. Entonces, son esas características que nosotros vimos que tenemos que saber identificar para estos dos aspectos, para estos dos entornos que responden a actividades totalmente diferentes, a uso de suelo totalmente diferente. Entonces, no podemos identificar un uso de suelo basado en el desarrollo de la industria y los servicios, en un uso de suelo rural, porque estamos hablando de realidades totalmente diferentes. Entonces, llevar un sistema de desarrollo urbano a un rural no va porque conlleva un desequilibrio territorial, lo mismo que estamos diciendo. Entonces, llevaría a una tendencia territorial indeseable. Habría una desintegración espacial. Entonces, son dos entornos que responden a características totalmente diferentes y de uso de suelo, de actividades, porque, por ejemplo, el desarrollo agrícola, hay un sinnúmero de actividades totalmente diferentes a las que se desarrollan en una urbe que se basa en lo industrial, en lo que es los servicios. Entonces, el marco de calidad de vida son totalmente diferentes, parámetros
que tienen características diferentes, recursos territoriales totalmente diferentes. Entonces tenemos que saber cómo, se debe saber cómo trabajar y cómo planificar diferentes, eh, cómo planificar con respecto a diferentes espacios, diferentes territorios. Entonces, esos sistemas territoriales que se desarrollan deben de responder a, a un nivel de territorio que corresponda, que sea el correspondiente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si no se hace una evaluación, una planificación adecuada, caemos en un desequilibrio, una tendencia territorial indeseable, caracterizado por lo que yo le he mencionado. Entonces, como ilustración, última ilustración de este slash, le presentaré la figura número 3, que es un modelo territorial de un sistema real, mostrando elementos que lo caracterizan como su medio físico, su medio físico uso primordial o primario del suelo, su núcleo poblacional, conexión internas y externas y algunos elementos singulares característicos de ese territorio. Como referencia podemos ver en el núcleo 1, que es donde se representa en esta imagen el número 1, que nos indica acá, que es lo que nos indica acá, el núcleo de desarrollo de ese territorio. El área número 5, aquí se puede identificar el área de valor ecológico. El grupo 3, el área de potencial agrícola. Entonces son esas características las que definen un sistema territorial. Un sistema territorial. Entonces debemos prestar mucha atención a lo que es el sistema territorial, de cuáles son las características que lo definen, para no caer en una tendencia indeseable, caracterizado por esos elementos que decaen en un desequilibrio territorial o un riesgo natural, en la ineficacia, ineficiencia de actividades, producto de una planificación no deseable. Entonces somos nosotros los arquitectos los responsables de que hagamos esto de la manera correcta posible, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos aspectos. Una realidad observable que se puede ver en el día de hoy es cómo las zonas rurales están evolucionando hoy en día, que muchas veces se ve como quieren llevar las infraestructuras correspondientes a lo que es lo urbano a lo rural. Entonces no puede ser así porque responde a realidades totalmente diferentes. Entonces son los arquitectos los responsables de poder llevar el lineamiento de lo que es lo correspondiente en lo que va, qué es lo correspondiente en un determinado territorio. Entonces nosotros tenemos que velar porque es la planificación de un territorio sea el deseado. Entonces, para mostrarle con mayor cabalidad de lo que trata este tema, le tengo un video para que lo podamos escuchar. Veamos.
Esto, por ejemplo, es un modelo territorial un poco naif, pero fíjense ustedes que ahí está representada la naturaleza en esas masas irregulares de color, el sistema de ciudades, en este caso es una zona rural. En la izquierda un modelo, digamos, pretérito probablemente, en la derecha el mismo espacio, pero con una economía distinta, un estilo de desarrollo distinto, pero se representan entonces el sistema de asentamientos y las infraestructuras de transporte. En la foto de la izquierda pues son más precarias, en la derecha están más evolucionadas y tienen mayor presencia. Bueno, esto viene a reflejarnos también no solamente una representación ahí del sistema territorial, sino que nos explica en estas dos transparencias pues cómo distintos modelos territoriales. El de la izquierda es un configurante, cómo distintos modelos o estilos de desarrollo configuran distintos modelos territoriales. El de la izquierda es un modelo basado mucho en la agricultura, en el sector primario. El de la derecha probablemente es un modelo basado, digamos, la base económica en el sector secundario, porque la ordenación territorial o el sistema territorial no deja de ser la proyección espacial del estilo de desarrollo económico, social, ambiental, territorial de una sociedad. Es lo que le decía, que cada entorno corresponde en realidades totalmente diferentes. Entonces en eso se basa el nivel de desarrollo, de planificación de un territorio. Continuemos. Este es un modelo territorial también un poco más profesional. Esta es una zona de Honduras, la zona de Comayagua, una región. Vemos que también aquí lo que se representa en esas masas, manchas irregulares de color, son la naturaleza, el medio físico y los recursos del suelo, por medio de círculos, el sistema de ciudades, el tamaño del círculo, el diámetro del círculo, pues es proporcional a la cantidad, a la población de las ciudades, y esas líneas, esas redes que vemos ahí representan el sistema de transportes y el aeropuerto también, que sería el otro elemento que se representa. Vemos entonces que lo que modelizamos en el modelo que representa el sistema territorial es, por un lado, el medio físico y los usos primarios del suelo, agricultura, aprovechamiento ganadero, silvicultura y zonas naturales, el sistema de ciudades, la distribución de la población del espacio y los canales de relación que, digamos, dan funcionalidad al sistema. El sistema territorial no funcionaría sin estas infraestructuras de transportes y sin estas infraestructuras de telecomunicación. Entendido ese video, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Vamos a hablar ahora, a impartir, a grabar, Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es lo más recomendable, que es cómo entender, cómo hacer una evolución planificada de un sistema territorial y la ordenación territorial. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Cuáles son sus facetas? Entonces vamos a hablar sobre esto. ¿Qué es lo que conlleva una evolución planificada, un sistema territorial en sí? Entonces, se trata de una fusión básica de los poderes públicos orientados a resolver los conflictos, esos conflictos en beneficio del interés público, del interés común, de forma participativa, concertada y transparente, con una visión a largo plazo de lo que se quiere lograr hacia el futuro y cómo conseguirlo. En base a un horario temporal,
a largo plazo. Como había dicho, aquí es importante qué es lo que se debe, identificar qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Donde es aquí, donde es más importante saber qué no se debe hacer en una planificación territorial. Entonces, eso es más importante que resolver un problema actual antes que prevenir los potenciales. Entonces, eso es por ese lado. Entonces, eso nos da una respuesta a un sistema territorial satisfactorio, sostenible, cuando se obtiene un resultado de esta manera que responde a una planificación evolutiva de un sistema territorial que responde a una realidad participativa, concertada en la transparencia, con una visión a largo plazo de construcción, una visión que se va construyendo, no es en base a un beneficio privado, sino que a un interés común. Entonces, esto es lo que nos ayuda a tener un sistema territorial satisfactorio y sostenible para un sistema territorial, proporcionándonos entonces como beneficio una adecuada calidad de vida para los ciudadanos de ese determinado territorio. Entonces, hay algo muy importante dentro de la evolución planificada del sistema territorial, la ordenación territorial. La ordenación territorial, disculpe que no estaba seleccionando aquí en el video, es todo esto, involucra tres factores, tres facetas, perdón, tres facetas. Primero, el diagnóstico territorial que viene dado por los conflictos, que ya le había mencionado, que viene siendo lo mismo anteriormente, conflicto entre agentes, entre sectores, entre actividades, entre instituciones públicas. Eso sumado suma el sistema territorial, que vendría siendo el diagnóstico territorial, un diagnóstico de lo que se encuentra en ese determinado territorio. Entonces, como segundo va una planificación territorial donde las medidas son la regulación de normativas, la intervención de intervención de determinados territorios, cuáles son los programas a ejecutar. Entonces, por último, una gestión de esos programas, donde nos da como resultado un sistema territorial con un objetivo satisfactorio y sostenible. Entonces, todos esos dos aspectos, diagnóstico y planificación territorial, nos dan en conjunto una gestión territorial deseada. Entonces, tres facetas: diagnóstico territorial, planificación territorial y gestión territorial, comunión complementaria. Son esas las tres facetas de la ordenación territorial. Entonces, vamos a ver qué es lo que involucra cada una de estas facetas de ordenación territorial. La primera, que es el diagnóstico territorial o análisis, que viene siendo la interpretación de un sistema territorial, su evolución histórica, su tendencia a evolución sin intervención. Entonces, eso es lo que involucra un diagnóstico territorial. En cambio, una planificación territorial es totalmente diferente porque involucra qué es lo que se quiere lograr, hacia dónde se quiere avanzar, qué es lo que se quiere lograr hacia el futuro. Se define un escenario, se define una imagen, se adopta una referencia de cuáles son los objetivos a largo plazo de lo que se quiere lograr. Entonces, eso es la planificación. Entonces, ¿qué es lo que involucra la gestión territorial? Esto aquí entonces involucra un conjunto de diligencias, como se le dice,
que nos ayuda a identificar cómo conducir esa planificación del sistema territorial a la dirección de objetivos ya marcados. Entonces, ve aquí lo importante que es las facetas de la ordenación territorial, porque nos ayudan a obtener una gestión territorial satisfactoria que vaya en constante avance hacia un sistema territorial objetivo. Bueno, esto fue todo de mi parte. Se despide con ustedes María Andújar González. Muchas gracias. Muy bien. Precisiones sobre la ordenación territorial. Las actividades humanas y el espacio en que se ubican. A pesar de ser una expresión difícil de ajustar dentro de una definición precisa, siempre gira en torno a tres elementos: las actividades humanas, el espacio en que se ubican y el sistema que entre ambos configuran. En ese sentido, podría decirse que ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas de un territorio de acuerdo a sus criterios y prioridades mediante un espacio capaz de acogerlas, o de ordenamiento de los usos de suelo. La sentencia 7788 del Tribunal Constitucional Español estableció que la definición territorial tiene por objeto la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el suelo o el espacio físico territorial. El sistema territorial como expresión física del estilo de desarrollo. La Carta Europea de 1989 define la ordenación territorial como la expresión facial de la política económica, social, cultural y económica de toda la sociedad, cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y, por último, la utilización racional del territorio. Carácter político, administrativo y técnico de la ordenación territorial. La iniciativa para los planes de la ordenación territorial se basa primero en su formulación, luego en su gestión. Por su condición, corresponde a la administración pública su iniciativa. Será decisión política establecer un sistema formalizado de ordenamiento territorial. Los planes como instrumento de ordenación territorial. Cabe destacar que cada país tiene libertad de establecer sus propios mecanismos para ejecutar sus planes de ordenamiento territorial. La ordenación del territorio se ejecuta sobre los diferentes niveles territoriales por organismos públicos, de forma operativa, a través de un conjunto de instrumentos o planes, los cuales configuran un sistema coherente de planificación. Integran la planificación socioeconómica con la física en una determinada unidad geográfica y tiene un carácter horizontal. Enfoques parciales de la ordenación territorial. Como ya mencionamos, su relativa imprecisión de significado y su carácter interdisciplinario la ordenación territorial facilita interpretaciones parciales en función de los campos de conocimiento. Muy bien, el conservacionismo ignora que todo el sistema territorial es una construcción humana y se centra básicamente en la conservación de los ecosistemas, generando conflictos con la dinámica socioeconómica, obviamente,
y estos tienden a resolverse de forma ajena a lo concebido. El urbanismo hace una clasificación territorial atribuyéndolo de urbanizable o no urbanizable, planificando su crecimiento, cuidando su huella ecológica. Por otra parte, el urbanismo abusa de los estereotipos geométricos como si fuese una especie de papel en blanco en la que se puede traducir todo tipo de formas, ideas en un simple dibujo, sin considerar que el medio físico es eh, una especie de determinismo impuesto por su lectura en términos de oportunidades y limitaciones. No obstante, el planteamiento urbanístico es probablemente el campo que más rápidamente se incorpora a la época como tal, a sus lecturas, a sus propuestas, al menos en un plano conceptual. El participacionismo focaliza el sistema territorial desde lo social. Este considera a la población protagonista fundamental de su futuro y a la innovación como un motor de desarrollo y del sistema territorial que lo soporta. Por ello, enfatiza la preparación de los recursos humanos, tanto desde el punto de vista de su capacitación profesional, como de su actitud ante el cambio y ante la incertidumbre que caracterizan al futuro. El economicismo lo que busca es el desequilibrio económico en todo el territorio, localizando áreas de oportunidad para inversiones y el desprecio del territorio. La ingeniería civil también considera que lo que realmente es importante en el sistema territorial es la infraestructura de transporte o son las infraestructuras de transporte, porque estas inducen a la localización de las actividades en las áreas en las que sirven, mientras que disuaden aquellas carentes de accesos atractivos. Y bueno, por último, el legalismo reduce la evolución del sistema territorial a lo previsto en la legalización que directa o indirectamente le afecte. Saludos, mi nombre es Eduardo Carrasco y hoy vengo a hablar sobre el concepto de ordenación territorial. Este es más que saber cómo colocar cada individuo en su lugar, o sea, tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer una organización tenemos que ver que el objetivo de cada cosa que pongamos ahí sea de manera legal, o sea, que tenga un buen orden, que en el futuro no pueda generar problemas y a su vez sea de manera agradable, o sea, visualmente a las personas que estén laborando por ahí. Pero ¿qué pasa? Con estas organizaciones se generan un grupo de problemas que no bien podemos evitarlo. Que, por ejemplo, unos de estos son los desafíos, las pautas del consumo y el comportamiento radical de la población. Lamentablemente la población tiene como gustos que cada vez que quiere mejorar lo demuestra con bienes materiales. O sea, ¿qué tiene que decir esto? Que, por ejemplo, estamos bien tranquilos y queremos comprar un televisor o algo. Esto genera más consumo de recursos naturales, porque mientras más objetos que yo consiga, esto simplemente se va a ver afectado en los materiales naturales, ya que su consumo va aumentando porque la cantidad de objetos que tengamos en nuestros hogares se va a ver reflejado en ese punto. Luego de esto está la contraposición entre la conservación y el desarrollo. Las personas que son socioeconomistas no tienen límites a la hora de ver este pequeño desgaste que se le hace, y no es pequeño de manera figurativa, sino que no tienden a ver la medida a la hora de despojar un bien natural simplemente para un hecho económico.
Pero con el tiempo se ha visto ya que algunas ciudades, bueno, ciudades modernas, obvio, están o sea, están dando una mejoría a este terreno, a este campo, como decirlo así, para que los recursos que se vayan a consumir sean de manera más económica para tanto para la ciudad como para la naturaleza. Luego de esto está la presentación de amenazas naturales y riesgos, o sea, como ya sabemos, las personas cuando estamos en un lugar estamos haciendo una intervención que con eso de las empresas tendemos a cambiar un poco lo que son los tiempos. Entonces, con esto quiero decir que a la hora de colocar una vivienda o cualquier tipo de cosa, tenemos que saber. Otro problema que se presenta es el acceso a la explotación de recursos territoriales. Inmediatamente le tengas un acceso fácil con las personas, estos inmediatamente se aprovecharán de ello. Pero ¿qué pasa? Si en vez de ponerle un acceso fácil, se lo ponemos un poco incómodos, o sea, un poco difícil, para que ellos pierdan el interés en explotar estos recursos, será una manera más factible para que ellos no abusen de ellos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso a la hora de poder organizar. Entonces, uno de los puntos más que hablé es el acceso a la posibilidad de los lugares de trabajo. Esto quiere decir que normalmente cuando tenemos que ir al trabajo, siempre tenemos que tomar mucho transporte, que taponamientos y todas estas cosas. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos organizando estos tipos de rutas, tienes que ser lo más cercano posible, que el usuario de que esté de su casa pueda ir de manera segura y cómoda y corta a su trabajo. Esto puede hacer un mejor rendimiento, incluso de ánimo para él mismo, tanto para la ciudad y para el resto de los demás. Entonces tenemos que tener en cuenta de que esto es mejoría para todos. Hasta aquí mi exposición. Un enfoque planificado del desarrollo. Teniendo como referencia la Carta Europea de Ordenación del Territorio y los desafíos y problemas descritos, se puede definir una serie de principios y objetivos genéricos a los que atiende esta disciplina. En efecto, la ordenación territorial plantea un enfoque y metodologías adecuados para planificar el desarrollo sostenible. En cuanto se identifican las actividades que soportan este desarrollo, se distribuyen las mismas en el espacio de acuerdo con el medio físico y se optimizan las relaciones de sinergia, compatibilidad e incompatibilidad que se dan entre ellas, regulando su funcionamiento y atendiendo a todas las facetas de la calidad de vida. El desarrollo equilibrado, integral y en términos de calidad de vida. Eh, Frente al modelo centro, la ordenación territorial planea modelos más racionales basados en el aprovechamiento de los recursos endógenos, polinucleado y en red, con asentamientos compactos de diversos tamaños y niveles, que tengan buen acceso, que estén conectados, que tengan acceso a centros de educación, de cultura, de ocio, de deporte. Este modelo reduce la demanda de movilidad, favorece la, la movilidad en vehículos de dos ruedas, la movilidad peatonal, se ahorra más agua, se protege más el ambiente, se ahorra más energía. Básicamente, el objetivo final de la ordenación territorial es el desarrollo integral de las unidades territoriales a que se aplica, entendido en términos de calidad de vida y plasmado en el sistema territorial. Este mismo se desarrolla como un todo integrado y no aspectos parciales de él, por importante que sean. Es decir, la prioridad es la calidad de vida del ciudadano. La utilización racional del territorio y gestiones responsables de los recursos naturales. Es necesario conocer y entender los espacios que se van a formar parte de la ordenación territorial, ya que debemos de hacer un uso racional del territorio y de gestionar responsablemente los recursos naturales del lugar, logrando con esto el menor impacto negativo en el ambiente
y en el espacio, y permitiendo que la calidad de vida de los habitantes de esos espacios sea lo suficientemente buena y amigable con el medio ambiente, respetando los criterios de sostenibilidad y conservando los procesos ecológicos esenciales. La calidad ambiental. Como hemos venido hablando, el objetivo principal de esta ordenación territorial persigue la calidad del aire, del agua y del suelo, que se conserven los ecosistemas y procesos ecológicos esenciales, la conservación del paisaje, del patrimonio cultural, entendiendo el medio ambiente como un yacimiento de empleo, un nicho de mercado, como un factor focalizador de actividades económicas de vanguardia, como elemento de competencia para las empresas y componente de calidad de vida. Este es el lugar donde estamos habitando. Entonces debe de ser un lugar que nos proporcione la calidad de vida óptima que nosotros necesitamos. Está la calidad de la gestión pública y coordinación administrativa. Esta se trata de que debe de haber una armonía entre el gobierno de esa ciudad, de ese espacio que se está planificando ordenar y las personas que están haciendo la planificación, porque si no se ponen de acuerdo, entonces los resultados no van a tener como objetivo lo que ya hemos hablado, la calidad de vida, el bienestar de los habitantes y el bienestar del ambiente. En este caso, la coordinación administrativa horizontal y vertical y la concertación entre los agentes socioeconómicos requieren de un plan como condición necesaria, aunque no es suficiente, de la misma manera que realizar una obra compleja requiere la redacción de un proyecto de ingeniería. Solo así podría darse una gestión responsable del sistema territorial. La presentación del modelo. Para la presentación del modelo de ordenación territorial debemos incorporar todos los elementos que conforman el concepto y las funciones de la ordenación territorial, tal como se exponen a continuación, en cuanto al desarrollo, a organización espacial, a control, a integración horizontal y vertical de las unidades territoriales, al equilibrio territorial o entre los distintos ámbitos territoriales. En cuanto al desarrollo, lo que debemos de hacer es identificar y seleccionar las actividades que van a soportar como un enfoque estratégico y endógeno basado en el propio territorio. En cuanto a la organización espacial, lo que debemos de hacer es distribuir de forma coherente entre sí y con el medio físico las actividades en el espacio. En cuanto al control, es regular el uso del suelo y su aprovechamiento. En cuanto a integración horizontal y vertical de las unidades territoriales, se asigna un papel a cada una de ellas en el conjunto, según los criterios ya antes mencionados y los criterios de jerarquía. Y en cuanto a equilibrio territorial o entre los distintos ámbitos territoriales, se entiende en términos de calidad de vida, es decir, de similares niveles de renta, condiciones de vida y de trabajo, calidad ambiental, y se valora en términos de equidad entre las diferentes unidades territoriales como una garantía de estabilidad y cohesión social. De esta manera, buscamos promover, desarrollar, ordenar, regular, que sea funcional, integrar y equilibrar las ideas que caracterizan a la ordenación territorial y a sus funciones, todas ellas presentes en cualquier plan y que lo que buscan es que las personas que vayan a habitar ese lugar se sientan cómodas, tengan todo lo que necesitan y que la calidad de vida de esa persona mejore y asimismo mejore la calidad ambiental. Buenos días, mi nombre es Lubianca Matos y les estaré hablando acerca de la explicación del modelo. Ahora bien, la situación determinada de la unidad geográfica ubicada en el contexto exterior como abarca tres elementos básicos que conforman el modelo. Estos son las actividades humanas que soportan el desarrollo, su localización y espacio, su regulación de su comportamiento, porque cada uno de estos da paso a una investigación más amplia. Ahora bien, dentro de las primeras cuestiones del modelo, las actividades a ordenar están las actividades que el plan de ordenación territorial, que ha de tomar en cuenta que todas son aquellas
que están presentes en la zona en la que se va a aplicar, porque existen recursos que lo sugieren o porque existen demandas de parte externa. También se debe considerar lo que no hay que hacer en el principio. También que considerar los siguientes puntos. Se analiza la coherencia de los medios y su localización y el comportamiento, los recursos andrógenos, naturales, la biodiversidad, entre otras cosas. También lo que desprende de las oportunidades de localización de la zona. Lo que da a reducir los problemas de las necesidades, aspiraciones y expectativas de la población. Las que sugieren por expectativa de demanda basadas en los incrementos de tiempo libre, por ejemplo, ocio, cultura y qué actividades realiza el ser humano. Las que derivan de la integración horizontal con las otras unidades del territorio del mismo nivel. El equilibrio entre los sectores para el sistema territorial sea diverso. También las que derivan de la conveniencia de la integración vertical hacia arriba, el nivel superior, la integración vertical hacia abajo y también las actividades de carácter exógeno. Aquí podemos ver varias de las actividades de las que debemos tomar en cuenta y ser precavidos a la hora de hacer la investigación. También aquí tenemos la segunda y tercera cuestión del modelo, que son la localización y el comportamiento de las actividades humanas. Dentro de la localización y el comportamiento de las actividades, se responde a través del modelo relacional, actividades de medio y físico o entorno que se representa en el siguiente gráfico, donde podemos ver las actividades humanas, que está el principal, que le sigue los elementos físicos y espacio, que eso se deriva de la capacidad de acogida, proceso de riego, uso múltiple, el cual va a una coherencia de elementos físicos, directo al soporte de actividades, directo al medio físico. Entonces, en el siguiente punto tenemos lo que es efluente, déjame marcarlo, efluente con una emisión, emisiones, vertidos y residuos. Dentro de las emisiones tenemos la capacidad dispersante, en los vertidos la capacidad de autodepuración, en los residuos la capacidad de procesado. De los residuos va hacia los suelos y al receptor de efluente, que es el medio físico. En los vertidos la capacidad de autodepuradora, que tenemos el agua, que ya sabemos cómo se maneja esa cuestión, que también va al receptor de efluentes. La capacidad dispersante, que va hacia el aire, que es un receptor de efluentes. Y en el otro punto tenemos influente. En esa tasa de renovación, el ritmo de consumo, intensidad de uso. Entonces la tasa de renovación se va directamente proporcional a los renovables de las fuentes de recursos de materia prima. Los ritmos de recursos que se consumen y no son renovables, la intensidad de uso que no se consumen y no son renovables. Todo esto va unido a un medio físico que rodea el entorno. Y esto permite que criterios ecológicos de sostenibilidad de actividad en términos de localización y comportamiento. Los impactos ambientales significan que pueden generar las actividades previstas en el plan. Ahora vamos a continuar. También tenemos la localización de las actividades, que la localización respetará los 4 criterios siguientes, todos aquellos directamente proporcional y asociados al sistema territorial. Tenemos la adecuación de lectura o capacidad de acogida del medio físico, incluyendo amenazas naturales, exposición, vulnerabilidad y riesgo. La ciencia aspira a la máxima funcionalidad del conjunto, procura eso múltiples de los espacios, busca coherencia de los elementos físicos de su entorno. Ahora bien, de estos puntos podemos definir lo que es la adecuación de la lectura. Todas las actividades que ocupan y transforman un espacio pueden interpretarse como un espacio adaptado para cumplir unas determinadas funciones. En el criterio de integración consiste, pues, en respetar la capacidad de acogida del medio físico, en las medidas en las que la localización de las actividades aproxime más o menos a la capacidad de acogida. Se estará consiguiendo una mejor o peor integración en el entorno. En esta medida se requiere determinación de la capacidad de acogida, requiere la participación de un equipo multidisciplinar en el que intervengan conocedores del medio, las capacidades de interpretación, funcionamiento y la dinámica de los ecosistemas
ecosistema y evalúa las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de la naturaleza. También podemos definir el punto de la funcionalidad del sistema, que se relaciona a las actividades propuestas del plan entre sí, como el existente, como los otros planes concurrentes. El criterio de funcionalidad plantea optimizar las interacciones entre las actividades de localizar, la zona de producción y equipamiento público. Todo eso va directamente relacionado. También para conseguir un sistema territorial armónico y funcional, analizando las relaciones entre las actividades, donde se puede plantear las imágenes de objeto del territorio ordenal, incluyendo las canales de relación entre actividades de primer problema en relación a tiempo, en función de su requerimiento de flujo, expresando términos de compatibilidad. Por ejemplo, la funcionalidad del sistema. Aquí tenemos un gráfico donde muestra el ecosistema protector, que es la naturaleza madura, que se conecta con un ecosistema difuso, que es la superposición y mezcla de uso, ecosistema de producto y agrosistemas, que se conecta también con ecosistemas insuatriales y urbanos. Todo está directamente relacionado en sí. En esta, la funcionalidad del sistema funcional que pretende la ordenación facilita el análisis de la relación entre pares de actividades cruzándola entre sí y una entre sí doblemente entrada, cuyas celdas se formalizan una serie de símbolos, expresiones, relación entre espacios. El sistema funcional que pretende la ordenación del territorio puede esquematizarse en términos de la relación entre diversos tipos de ecosistemas temáticos bien contratados, pero que especialmente que se solapan en una ubicación difusa del terreno. Resulta paradigmático lo siguiente que ya discutimos en el gráfico. Ahora bien, la búsqueda de esos múltiples ecosistemas. Tenemos todos los ecosistemas que permiten distinto uso y aprovechamiento, así como una ciudad y un bosque da distintas utilidades a su entorno medio que provee. Por ejemplo, no podemos darle la misma utilidad a lo que es un bosque, a lo que es un río o una ciudad o un terreno árido, porque da diversos puntos de inicio para diversas actividades que se pueden realizar en ese medio con propósito a una mejoría futura. Ahora bien, la coherencia de los elementos físicos que cobijan a las actividades en su entorno, en cuanto a los elementos físicos y edificios e instalaciones de la ordenación territorial, busca la coherencia con el entorno según los siguientes facetas, que está la coherencia ecológica, es decir, clima, los ecosistemas, las hábitats, como pueden ver en estas imágenes, que tenemos una playa bien rocosa, unas montañas, un desierto árido, un bosque, corales, selvas, entre otras cosas. También la coherencia paisajística, particularmente visual, cómo se visualiza, cómo se ve en el entorno y cómo afecta al usuario que esté en ella. También la coherencia territorial, la coherencia social de las actividades, de cómo se desenvuelven los humanos en el entorno. La coherencia institucional, la cantidad de instituciones que se habiliten en ese entorno. Ahora bien, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues les estaré explicando sobre la presentación del modelo. ¿Cómo se utiliza el modelo? Este se puede aplicar de tres formas. Se aplica al sistema territorial presente a modo de análisis y diagnóstico. También se aplica al futuro como un método de planificación territorial. Y por último, en casos también de sostenibilidad, como una evaluación ambiental estratégica. Seguimos. La utilización del modelo aplicándolo al sistema territorial presente como un análisis y diagnóstico. Bien, para lograr esto se deben tomar en cuenta tres reflexiones básicas. La primera es analizar si las actividades que realiza la población van acorde a las problemáticas que estos tienen, tomando en cuenta el carácter
los recursos del lugar y la localización. También la función de la zona. La segunda es si la localización está acorde con la capacidad del medio físico ambiental, si se hace un uso correcto y funcional de los ecosistemas. La última es la relación entre sostenibilidad y las actividades humanas. Saber si las actividades humanas se realizan sin dañar al medio ambiente. Ese es un punto muy importante que trata el modelo y básico para llevarlo a cabo, ya que busca elevar el nivel de la calidad de vida de los habitantes conjuntamente con el medio ambiente, llevándolos de la mano. La utilización del modelo para la planificación del desarrollo sostenible, le había dicho que se aplica en casos de sostenibilidad, ¿verdad? Bien, pues aquí le estaré explicando un poco de eso. En este caso se hace una estrategia de desarrollo económico y social con el objetivo de que la población tenga una buena calidad de vida. Y para lograr eso hay que tomar en cuenta 3 componentes, que son el nivel de renta, las condiciones de vida y trabajo y la calidad ambiental. El nivel de renta se refiere a la posibilidad de acceso a la educación, igualdad ante la justicia, seguridad social, igualdad de oportunidades, entre otras cosas. Las condiciones de vida y de trabajo abarcan el ambiente físico, como el ruido, vibraciones, contaminación, temperatura, iluminación y el carga mental también. Y la calidad ambiental se refiere a la conservación de los ecosistemas y del paisaje, como la pureza del aire, la calidad del agua, estado y limpieza del suelo y las condiciones del ambiente urbano. Como en este caso el modelo se está utilizando para un caso de sostenibilidad, de desarrollo, pues hay que tomar en cuenta las actividades de desarrollo. Se entiende como una actividad de desarrollo cualquiera que pueda cumplir con una de las componentes. Por ejemplo, si una industria de automóvil contribuye al desarrollo, pues también lo hace la creación de un centro de cultura o la conservación de un ecosistema importante, o también la restauración ambiental de un espacio. Todas son actividades de desarrollo porque van centradas en una de las componentes. Hay que tomar en cuenta que puede que una actividad se especifique en una componente, pero tiene repercusión y consecuencias en las otras dos, ya sean positivas o negativas. Bien, seguimos. La pregunta que plantea el modelo. Este modelo permite una planificación de desarrollo territorial utilizando las preguntas siguientes. ¿Cómo se comporta con el entorno? ¿Qué sistema territorial configuran? ¿Cómo se organizarán en el espacio? ¿A través de cuáles actividades se producirá el desarrollo? Dígase empleos, renta, equipamientos y servicios. ¿Cómo está articulada interiormente la zona? ¿Y cuáles pueblos son viables hacia el futuro? Y por último, ¿cómo se conecta con el exterior? ¿Cuál es la imagen hacia el exterior? ¿Se atrae o disuade a la localización de actividades que se dan en la periferia del territorio? Entonces, nos preguntaríamos, ¿cómo deben ser el carácter de estas respuestas? El modelo sugiere respuestas que den al desarrollo interno y externo, de modo que sea cíclico y a la vez también sea sostenible. Cuestión de que el desarrollo sea constante y se mantenga. Bien, en cuanto a la planificación del sistema territorial, se enfoca en desarrollar diversos espacios definidos por una sola problemática. Por ejemplo, el medio rural, digamos. Vamos al medio rural. Bien, la aplicación del modelo al desarrollo rural.
En el espacio rural se caracteriza, el espacio rural se caracteriza por su heterogeneidad, o sea, por ser diferente. En ese sentido, hay 4 estereotipos. Tenemos los espacios rurales profundos, espacios rurales desequilibrados por intensificación de actividad y espacios rurales equilibrados. Bueno, son 4, me falta una. Los espacios periurbanos. Bien, entonces los espacios rurales profundos, como aquí el problema es la falta de actividad, el modelo se enfatiza en la diversificación económica y por lo tanto la búsqueda de los recursos endógenos. Endógeno quiere decir los recursos propios del lugar. Los recursos que se crean, que nacen, que salen del lugar, que puedan dar origen a nuevas actividades. Es como utilizar los recursos del mismo lugar, los recursos originarios del lugar, para crear actividades de desarrollo. Los espacios rurales desequilibrados por exceso o fuerte dinámica de actividad, aquí se enfatiza la localización y regulación de las actividades, minimizando la búsqueda de recursos que propicien nuevas actividades. Este también es el caso de los espacios periurbanos. Y tenemos los espacios rurales equilibrados. Bueno, aquí ya el énfasis se centra en la continuidad del equilibrio con la comercialización de los productos como garantía de rentabilidad, que a su vez es garantía de continuidad y de que el desarrollo se va a mantener cíclico. Para la planificación de espacios degradados, aunque el concepto es relativo, podemos identificar ciertos estereotipos. Tenemos los espacios agrícolas marginales, espacios deforestados y erosionados, espacios degradados por acumulación de vertidos, espacios afectados por las construcciones de infraestructuras lineales y obras públicas. Tenemos también espacios residuales abandonados por pérdida de uso de suelo, espacios contaminados, espacios afectados por actividades mineras, espacios ocupados por agricultura bajo plástico y espacios degradados por la actividad turística y recreativa. Estos son los estereotipos más comunes que podemos identificar en cuanto a la planificación de espacios degradados. Este modelo es útil para realizar la evaluación ambiental de planes y programas, ya que su aplicación garantiza el objetivo de la integración ambiental y de sostenibilidad. Esto lo logra estableciendo las actividades razonables, distribuyéndolas de forma coherente con el medio y las regula para que tengan un comportamiento comprometido con su entorno. Twoの間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。いつもは尖ってた父の言葉が今日は暖かく感じました。
優しさも笑顔も夢の語り方も